Toyota CHR. Muy buenas y bienvenidos a nuestro canal de vídeo. Este coche que tengo aquí a mi lado es un Toyota CHR. La versión es la 220 PH. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que es la híbrida enchufable. Tiene una batería de 14 kWh de capacidad y una autonomía que en el ciclo mixto homologado llega a 62 kilómetros. Se trata de la versión más potente de la gama, ya que tiene 223 caballos de potencia. Pero esta unidad que nos acompaña, a su vez, es la menos equipada, ya que tiene unos neumáticos de 18 pulgadas, de medidas 225-55. La marca de los mismos es Falken y el modelo CX ZE 310. Son unos neumáticos que ya nos hemos encontrado como monta de serie en otros modelos de Toyota. Así que bueno, una vez que hemos hecho las pertinentes presentaciones, vamos a valorar el desempeño de este coche tanto en la esquiva como en el slalom. Además de esta versión, la gama CHR está compuesta por dos más. Hay una híbrida denominada 140H y otra también híbrida no enchufable denominada 200H. Esta última es la única que se puede elegir con tracción a las 4 ruedas, el resto son de tracción delantera. La versión que nos ocupa, la 220 PH, tiene dos peculiaridades que conviene conocer. Una es que su maletero tiene 310 litros de capacidad, es decir, menos que el resto de CHR. Ello se debe a que el cargador de la batería va situado precisamente bajo el piso de carga, restando espacio de almacenamiento. Otra peculiaridad es que la batería sobresale ligeramente por la parte inferior de la carrocería. Por este motivo, el CHR 220 PH pierde aproximadamente 2 centímetros de altura libre al suelo respecto a los otros modelos de la gama. El coche que nos ocupa compite en el mercado con las versiones híbridas enchufables de productos como el Jeep Compass, el Kia Niro o el Cupra Formentor. Modelos como el Kia XZ o el Jeep Renegade no son rivales claros. El primero porque tiene mucha menos potencia y el segundo porque es más pequeño y además tiene una orientación algo más campestre. Slalom. Empezamos las pruebas en circuito con el slalom. El CHR comienza el ejercicio acelerando de forma relativamente intensa. Si no lo hace aún más durante los primeros momentos es porque el eje delantero se ve superado por la potencia del sistema de impulsión y por ello las ruedas patinan un poco. Una vez lanzado, el CHR se desenvuelve entre los conos de forma correcta para tratarse de un SUV. La carrocería presenta un balanceo importante en los momentos de mayor exigencia y se nota que le cuesta cambiar de apoyo. Todo ello se debe en gran medida a que la suspensión es algo blanda. Aunque no se aprecia con claridad en las imágenes, el control de estabilidad actúa de forma evidente y algo brusca cuando el coche empieza a perder la compostura. El tiempo final que hemos conseguido es modesto, pero razonable teniendo en cuenta el planteamiento de este vehículo. A fin de cuentas, no está orientado a ser veloz en carreteras de montaña, sino que sencillamente es un SUV enfocado a que sus ocupantes viajen con comodidad por vías amplias. Esquiva. Y seguimos con la esquiva. Como siempre, después de la primera pasada a la velocidad habitual, comentamos las primeras impresiones. Allá van. Pues nada, ya está, primera pasada y la verdad es que el comportamiento del coche me ha parecido bastante neutro. Yo creo que ha sido fácil de conducir. El SP me da la impresión de que ha entrado mucho y con un poquito de brusquedad. Y bueno, y si he tirado muchos conos ha sido yo creo que más por error mío que por el vehículo en sí mismo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, en sucesivas pasadas. Después de este intento que me valió para tomar un poco la medida al coche, hago otros tantos. Y la tónica general es que este CHR tiene un comportamiento correcto pero con matices como veremos más adelante. La mejor pasada la completé a 71 km por hora, un dato modesto. Después de esta pasada intenté, en numerosas ocasiones, mejorar el resultado, pero no fui capaz. Y bajo mi punto de vista se debe a varios motivos. Uno es que las suspensiones son blandas, y por ello permiten que el coche no cambie de apoyo con rapidez, algo que ya vimos en el slalom. En segundo lugar, a que los neumáticos no dan mucha adherencia.
Y en tercer lugar, a que el control de estabilidad tiene un ajuste peculiar. Me explico, actúa algo tarde y cuando por fin lo hace es intrusivo. Por ello, el conductor se ve obligado a hacer pequeñas correcciones de la trayectoria sobre la marcha. Por lo demás, el Toyota CHR reacciona de forma correcta y segura. En conjunto me parece que este coche no mejora el modelo de la gama anterior en este ejercicio de esquiva. Eso sí, hay que tener en cuenta que ese CHR era algo más duro de suspensión y por lo tanto menos cómodo. Bueno, pues nada, ya hemos hecho las maniobras de slalom y de esquiva y me gustaría empezar con esta última a valorar el comportamiento del coche. En términos generales, el comportamiento del coche ha sido satisfactorio, pero el calibrado del SP merece una mención interesante o importante, mejor dicho. ¿Esto qué significa? Que después del primer volantazo brusco apenas ha entrado en funcionamiento y ha sido en el segundo pasillo de conos cuando ha entrado en funcionamiento de una forma bastante brusca, bastante cortante, y eso me ha impedido conducir con toda la precisión que era necesario para completar el ejercicio sin tirar ningún cono. Y por otra parte, en el slalom, el comportamiento ha sido el razonable de un coche que es un SUV, que no es un turismo. Se nota que va un poquito sobrelevado y que la suspensión es un poquito blanda, ya que en los diferentes cambios de apoyo el coche se toma su tiempo y tiene movimientos más bien amplios. El tiempo final no ha sido bueno, pero las reacciones en este ejercicio han sido, bueno, satisfactorias. Estas pruebas en circuito son solamente una parte de las cosas que habitualmente analizamos en los coches que probamos. También medimos su consumo, aceleración, frenada y valoramos otros muchos apartados. Para conocer todos esos datos, te recomendamos la lectura de la prueba que hemos publicado en nuestra web, donde además podrás encontrar una importante colección de fotografías de exterior y de interior que realizamos en nuestro estudio. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.